Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Estamos de vuelta en el Foro Empresarial. Para la gente que recién se pone en contacto con nosotros, le hacemos la referencia de que la temperatura aquí en Asunción del Paraguay es de 34 grados. Vamos a saludar a nuestro invitado en breve. También invitándoles a la gente a que nos siga en nuestras plataformas digitales para estar permanentemente informados. Vamos a la placa de presentación de nuestro bloque. Muy bien, vamos a saludarlo al señor Fernando Quijano, el director del diario La República de Colombia. Hoy vamos a estar hablando un poco del impacto del COVID-19 a nivel internacional, muy internacional realmente lo que preparó nuestra productora. Nuevas felicitaciones para el Foro Empresarial el día de hoy. Buen día, señor Quijano, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos nuestros amigos en Asunción y obviamente encantado de estar con ustedes y poder compartir algunas visiones sobre el tema del impacto del COVID sobre la economía mundial. Justamente sobre eso y haciendo un abordaje, el profesor Quijano, ¿cómo estamos realmente? Hay tendencias, vivimos en una era muy complicada, creo, para la humanidad, como es el tema de las fake news o las noticias falsas, sectores que plantean de que estamos camino a una mejoría, otros sectores que plantean de que el porvenir va a ser realmente muy difícil y complicado. ¿Cuál es el verdadero escenario desde la academia? Ahí hay varias cosas interesantes y obviamente nos tocó vivir esta situación en una generación que estamos acostumbrados a que nos resuelvan los problemas. Es decir, mucha gente incluso dijo, esperemos en un confinamiento, esperemos en cuarentena, que venga una vacuna que abra las puertas y todo vuelve a la normalidad. Eso quiere decir que venimos de una generación, y me refiero particularmente a la generación X y a los millennials, que estuvieron acostumbrados a que les resolvieran los problemas, que las soluciones vinieran del exterior y que no fueran unas soluciones que están en las personas. Y eso obviamente ha golpeado la economía. ¿Por qué razón? Cuando en el mes de marzo deciden los países enfrentar el problema de la pandemia, una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, la única herramienta a mano fue la cuarentena, una palabra que incluso se desempolvó de la Edad Media y no, simplemente hay que pasar 40 días protegidos para ver si nos curamos. Pues esa cuarentena no surtió efecto. Han pasado 6 meses y la cuenta de cobro se le empezó a pasar a una economía globalizada. El Producto Interno Bruto, la sumatoria de los productos y servicios que producen una economía, pues ha sido la más afectada en todos los países del mundo. En promedio, por bien que le vaya a una economía, pues las cifras chinas hay que ser escépticos, no sabemos, pero por bien que le vaya a una economía, están perdiendo casi el 10%. Entonces, de una crisis sanitaria hemos ido pasando a una crisis absolutamente económica. Y de esta crisis económica no la podemos enfrentar con cuarentena. La cuarentena es el peor remedio, incluso es el veneno de la recuperación económica. La cuarentena surtía efecto mientras nos preparábamos para una crisis sanitaria, pero la cuarentena, mantener la economía cerrada, mantener los comercios cerrados, mantener los hoteles a medio funcionamiento, mantener la economía cerrada es lo peor que le puede pasar a la economía mundial. Y no en vano, mientras los países europeos reciben dinero a fondo perdido para recuperar sus economías, los países latinoamericanos, las economías emergentes, las economías de frontera, pues simplemente tienen que pensar solamente en 2 cosas. La primera, aumentar impuestos, y la segunda, endeudarse. ¿Cuál de las 2 razones más malas? Y entre tanto, la crisis sanitaria no ha pasado y los contagios siguen y los muertos se siguen sumando por miles en países como los nuestros. Eso era justamente, señor Quijano, lo que quería acotar a la intervención que nos dio. Nos encerramos para cuidar la salud. Esto contrajo o consecuentemente a esto vino una crisis económica a la que salimos hoy día del desconfinamiento
a afrontar. Sin embargo, se puede todavía producir una crisis sanitaria, que es lo que está pasando en particular con nuestro país. Nos encerramos mucho tiempo para evitar una crisis sanitaria, sin embargo, se desató una crisis económica a la que hoy salimos a intentar paliar, y en medio de esa lucha entre esa crisis y una población que intenta reactivar una economía, se está desatando una crisis sanitaria. Y mi consulta en particular va respecto a las declaraciones o posiciones que se daban, por ejemplo, por parte del presidente Jair Bolsonaro o el presidente Donald Trump, que en un principio decían, no, hay que cuidar la economía, tenemos que cuidar la economía, y eran catalogados como locos e inclusive materialistas y todos los adjetivos calificativos que se le pueda dar a una persona. Es verdad, digamos, no es lo mismo la coyuntura mundial de marzo que la coyuntura mundial de septiembre. No hablemos ya de septiembre, hablemos de octubre. Y resulta que el cuento de que primero estaba la salud que la economía, el tiempo nos está dando la razón. Y es que sin buena economía, porque iba a decir salud económica, sin buena salud económica no podemos enfrentar la crisis sanitaria. Y al no poder enfrentar la crisis sanitaria, la economía de todos los países está en una curva decreciente enorme. Creo yo, y cuando revisamos las cifras del comportamiento de los países de la Unión Europea, de los comportamientos de los países de Canadá, México y Estados Unidos y de la cuenca del Pacífico, se tocó fondo en los meses de abril y mayo. Ahí se presentaron las peores cifras en todos los aspectos económicos, porque hay países como el nuestro, como Colombia, que no ha tocado el pico de contagios. Todos los días se siguen sumando muertos, todos los días se siguen sumando contagiados, solamente que la gente no se está muriendo a la misma tasa anteriormente. Pero si a eso le contraponemos la situación económica, todo es lamentable. El desempleo, Colombia está alcanzando un desempleo del 20%, superándolo. Quiere decir eso en personas que Colombia tiene 5 millones de desempleados. Y ustedes han visto los informes globales de la Organización Mundial del Trabajo, que la destrucción de empleo, no por la crisis sanitaria, sino por la cuarentena y su impacto en la economía, ha sido enorme. Primera tarea, recuperar trabajo, pero para recuperar los puestos de trabajo tenemos que hacer que la economía vuelva a funcionar. Ahora, señor Quijano, hablando un poco de la situación regional que nos compete, dejando de lado la cuestión europea, Norteamérica, a nivel regional, nuestro país, Paraguay, es donde estamos transmitiendo el programa, es uno de los países que tuvo una de las cuarentenas más largas, y esto trajo consigo una proyección de impacto negativo mucho menor que otros países, como el Brasil, que dijeron, no, vamos a salvar la economía. Sin embargo, su economía se vio bastante, o se proyecta que esté bastante resentida. ¿Usted no cree que de por ahí la recesión en una economía es el lado positivo quizás que trajo consigo la cuarentena sanitaria, esa proyección de la recesión? Ahí hay varias cosas. Las cuarentenas, ¿por qué se hicieron las cuarentenas? Es la pregunta adecuada, porque obviamente ya podemos empezar a ser filósofos del pasado, mirar las cosas que cómo las hicimos o cómo las debimos de hacer mejor. La cuarentena en las diferentes economías, en los diferentes países, se adoptaron para que nos preparáramos, para que las UCIs tuvieran los respiradores, para que tuviéramos más UCIs, para que las clínicas pudieran, digamos, atender la avalancha de contagios que se iban a venir. Pero esa cuarentena tuvo digamos, un efecto colateral, que era el cerrar los comercios. ¿Por qué? Porque en los comercios se iba a contagiar muchas personas. La recesión, recordemos que la recesión son 2 trimestres en negativo, y 2 trimestres en negativo, pues ya cumplimos el de enero, febrero, marzo, abril y mayo, negativo. Junio, julio, agosto, negativo, y vamos por un tercer trimestre en negativo. O sea que ya hay varios países donde se puede declarar la recesión, y una recesión que no se le ve una luz al final del túnel. ¿Por qué razón? Porque países como los nuestros, que viven de la exportación de materias primas,
El caso de Colombia es el petróleo, el caso de Colombia es el ferroníquel y el carbón, o el café o las flores. Todas estas materias primas se venden en comercios y particularmente el petróleo en el andar de los vehículos. El golpe a las materias primas hace que esa recesión se mantenga, y cuando los economistas, digamos, más ortodoxos pretenden juntar en dónde fue la línea de quiebre entre la crisis sanitaria y el comienzo de la recesión, todavía es algo que se ha difuminado y no hay un punto de quiebre. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir en unas condiciones económicas de países pobres que nosotros no recibimos fondos a pérdida, como lo hace Italia, como lo hace Grecia, como lo hace España? Nosotros que tenemos que acudir al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos que acudir al Banco Mundial y tenemos que poner impuestos. Una cosa mala, y es que los próximos años para América Latina va a ser de reformas tributarias en unas economías que no se han robustecido, en unos empresarios que están volviendo a hacer proyecciones a ver cómo vuelven a épocas prepandemia, o sea que volver a crecer al 6%. Paraguay era uno de los países que más crecía, Colombia crecía al 3, 4, 5%. Volver a esas épocas del 2019, 2018, cosa que nos va a costar 3 o 4 años, y se va a aumentar más si vienen reformas tributarias. Ahora, profesor Quijano, realmente estamos teniendo una clase con usted de lo que se viene a futuro. Yo soy más de la tendencia a que el futuro no va a ser nada esperanzador en economías como las nuestras, donde todavía está todo por hacerse y donde el sector público no sintoniza con el sector privado. Está como en el siglo XVIII, mientras un sector privado está tratando de ayornarse a los nuevos tiempos. Esa realidad nos va a poner en qué posición en el mundo de forma competitiva. Hay que decirlo, y parecen palabras de la CEPAL las que voy a decir, y es que nos enfrentamos a otra década perdida. Y un joven estudiante de una universidad puede decir, ¿a qué década se refiere? A la 2020-2030. Arrancamos un 2020 con una pandemia y nos auguran una recesión que va a durar hasta el 2022. Y si a esto le acumulamos impuestos y le acumulamos una cosa que era un fantasma de la década del 80 que se llama la deuda externa, puede ser que el primer lustro, o sea, los primeros 5 años de esta nueva década perdida va a ser entre recesión, más impuestos y una deuda externa, una crisis de deuda que no la podemos descartar. Ustedes tienen a un vecino cercano como es Argentina, que no ha podido lidiar con el tema de la deuda externa, que se la pasa entre choques populistas y realmente no ha podido consolidar la economía. Yo no veo, y de pronto es que, digamos, cuando uno trabaja en prospectiva y en análisis económico, el pesimismo es un pésimo aliado. Yo quisiera ser más optimista, pero esta década perdida a la cual asistimos, así como asistíamos, ustedes se dan cuenta en 3 o 4 páginas de internet cómo todos los días iban subiendo los contagios y entonces comparábamos Uganda con Austria, con Australia, con Alemania. La gran cantidad de información del coronavirus, esa misma información, ya no sanitaria, sino económica, la vamos a tener en esta década. En esta década, y termino diciendo esta intervención, vamos a tener como la trazabilidad que arrancó en marzo del 2020, vamos a terminar 2020 y vemos cómo los países se están endeudando, cómo los países están creciendo el desempleo sin que hayan fórmulas maestras, con una ausencia de liderazgo total de nuestros gobernantes que no encuentran la fórmula de romper eso que hemos diagnosticado como una nueva década perdida. Ahora, profesor, ¿lo hacen por una cuestión de desconocimiento, por una cuestión de codicia, por una cuestión de no entender los tiempos que se vienen? O sea, realmente esto que nosotros vamos a vivir como generación, le digo, porque no, mi generación es la que va a tener que afrontar todo este proceso. Hay una generación que ya está dejando este proceso.
lo que se viene es realmente muy difícil. Incluso cuando se hacía al comienzo de la pandemia, se planteaba de que es peor que la recesión de los 30, ¿no? Totalmente, no, la recesión de los 30 por lo menos estaba focalizada en Estados Unidos y arrancó con una burbuja en los mercados financieros que llevó a la debacle, pues era un mundo que no estaba interconectado. Pero la recesión a la cual nos enfrentamos es una recesión donde generará unas brechas enormes entre los países desarrollados, entre los más ricos y los más pobres. Y cuando yo hablo países, me refiero a las personas que los componen. Es decir, si nosotros, y aquí retomo una palabra que dije anteriormente y el liderazgo, si los empresarios, si los políticos, si en el mundo académico no se empieza a configurar, no se empieza a reperfilar un nuevo tipo de liderazgo más vinculado al mundo digital, más vinculado a la globalización, seguramente las cifras serán peores. ¿Cuál es el nuevo liderazgo? El nuevo liderazgo tiene que estar imbrincado con lo que nació, que es un concepto nacido en el Foro Económico Mundial, que es la cuarta revolución industrial. Nosotros, el miedo a las aglomeraciones, el miedo al contacto que nos dejó la pandemia ha hecho que nos volquemos en la economía digital, en el Internet de las cosas, que ya merquemos por Internet, que los domicilios sean una realidad, que el home banking, que el teletrabajo y el telestudio fueron forzados por esta nueva realidad. Y si nuestras economías no tienen un liderazgo por parte de los empresarios, por parte de los gobernantes, por parte de la academia, que sensibilice sobre esta nueva economía digital, seguramente vamos a llegar más tarde. Y en países como el nuestro, no podemos hablar de economía digital cuando una llamada por celular se cae, cuando no tenemos las regiones interconectadas. En nuestros titulares de periódicos, en 5 días, en la República, hablamos de 5G, pero nos basamos en Corea, o nos basamos en Holanda, o nos basamos en Alemania, donde eso es una realidad. Aquí ni siquiera hemos llegado que el 4G funcione bien. No podemos hablar de la economía de las cosas, de la cuarta revolución industrial, cuando no podemos en ciertas regiones de nuestros países hacer una llamada por celular. Entonces, el liderazgo empresarial, el liderazgo político y el liderazgo de la academia, que siempre debe hacérsele un llamado a que sea más presente en la sociedad, no podremos avanzar. Pero ojo, podemos acuñar una palabra y es liderazgo digital. Ahora, profesor José, te pido disculpas porque me parece muy interesante esta dinámica. Profesor, me tocó leer el libro de Moisés Naim, no sé si lo conoce, El fin del poder. Sí, estamos en ese proceso de lo que planteaba el profesor Naim. Es el fin de un esquema que no sabemos a qué vamos a ir a nivel político, que impacta en lo económico. Se habla de incluso retroceso hacia regímenes que conocíamos en la década del 60, ¿no? En nuestros países y terminaron hacia finales de los 80. ¿Volveríamos a eso o es algo completamente nuevo? Cuando Moisés Naim habla con el cambio de época, que una cosa es un cambio de época y otra época de cambio, son dos juegos de palabras que no son los mismos. Moisés Naim se basa en el fin de los juegos de poderes tal como los conocemos y volver a hacer una arqueología del pasado, porque él coincide en lo mismo. Hay una orfandad en los liderazgos políticos, económicos y empresariales. ¿Por qué? Porque nuestros políticos, caso Bolivia, caso Venezuela, caso Nicaragua y obviamente con su gran maestro que es Cuba, decidieron vender populismo, llegar al poder y cambiar las reglas para mantenerse en el poder. Y cuando la gente está angustiada, cuando hay desempleo, cuando hay pobreza y cuando tenemos el temor de contagiarnos en la calle de COVID-19 o coronavirus, pues resulta que vamos a esos regímenes. Cuando Moisés Naim dice los problemas son los mismos problemas que incubaron dictaduras, son los mismos problemas que incubaron gobiernos populistas. Y eso que Moisés Naim no había considerado lo de la pandemia. Y a la gente, ¿qué le gusta oír? Líderes
que les mienten, líderes que les solucionan los problemas de palabra y que eso los materializan en elecciones. Corremos un grave riesgo que las elecciones de los próximos años, digo a partir del 2021, estén signadas por personas que le jueguen al favor político de la mentira para legitimarse en el poder. Señor Quijano, una consulta en particular. Vemos que la Unión Europea tiene varias reuniones, varias planificaciones de modo a mitigar un poco el impacto económico. Usted mismo mencionaba en su intervención pasada. Sin embargo, el bloque del Mercosur, al parecer, está cada quien luchando en su territorio todo lo que tenga que ver con la pandemia. Recién ahora, por ejemplo, en Paraguay se abrieron las fronteras con los vecinos países, de modo a que el comercio en zonas fronterizas, por ejemplo, se vuelvan a reactivar. ¿Faltó más comunicación, quizás más interés, de modo a trabajar de forma conjunta con lo que tiene que ver el Mercosur? Es muy importante esa pregunta. ¿Por qué razón? La prueba ácida de los mercados comunes es cómo están trabajando para la adquisición de sus vacunas para esos países. No tengo noticias de que Mercosur, no sé, y ustedes me corrigen, no sé si Mercosur ha trabajado de manera conjunta para que los países que integran este mercado de libre comercio accedan a las vacunas. Ya haya entrado en contacto con laboratorios internacionales, con gobiernos como el coreano o como con Estados Unidos, para que esas vacunas que deben estar en el mercado a mediados del segundo semestre o primer trimestre del próximo año accedan. Entonces, cuando uno dice, si Mercosur no fue capaz de convocar a los gobiernos para comprar las vacunas en conjunto, pues el tema del comercio, que es importante, quizá no tenga un argumento para avanzar. El caso de la Alianza del Pacífico, que lo conforman México, Perú, Chile y Colombia, ya la semana pasada firmaron un convenio y Colombia tuvo que poner $106 millones para participar en el COVAX, que ese es un espacio organizado por la Organización Mundial de la Salud para que países unidos en conjunto o a través de espacios de libre mercado accedan a las vacunas. Si Mercosur no ha podido ponerse de acuerdo para entrar al COVAX y comprar la vacuna de manera anticipada, es decir, comprar a futuro, yo creo que lo del libre comercio y que todo vuelva a la normalidad se va a tardar un poco más. Profesor, por último de mi parte, porque en realidad el tiempo se hizo corto, ojalá tengamos chance en un futuro cercano de volver a establecer este diálogo para entender más lo que pase de aquí a un tiempo. Mañana alcanzamos los 200 días de cuarentena en el Paraguay. Paraguay, ¿cómo está en este escenario? Se habla de que es uno de los países que más rápido saldría de esta situación de recesión económica. Eso es una cuestión que nos pone contentos, pero con el estado que tenemos nos preocupa mucho al sector privado justamente esa realidad de poder salir adelante. ¿Cuál es el escenario ustedes desde la academia que ven en el capítulo Paraguay? Paraguay es un país bien interesante. Es un país que es un mercado muy pequeño, o sea que puede controlar los problemas puede controlarlos porque es un país pequeño, pero es un país que no hace uso de su mayor riqueza. Su mayor riqueza es el recurso humano. Cuando uno conoce paraguayos por el mundo, paraguayos manejando empresas en Colombia, paraguayos manejando empresas en España, paraguayos manejando empresas, paraguayos, entonces uno dice, es un país, no es despectivo, microscópico, porque es un país de muy pequeña población, pero que tiene un impacto con su recurso humano enorme. Vuelvo al tema. La academia paraguaya, los empresarios paraguayos sí se han dado cuenta del recurso humano con el que cuentan y quizá que a partir de ese recurso humano, más que trabajar en el monotema de la carne o en el monotema de la soya o en el monotema de unos recursos que son materias primas, se ha preocupado por calificar más su recurso humano, mucho más, y verdaderamente que el paraguayo como tal per se sea un producto de exportación, porque en el mundo, y yo pocas veces he probado
carne paraguaya, pero conozco paraguayos que manejan empresas que les va muy bien. Entonces, ¿ahí qué se exporta? O la carne de ganado o las ideas y la formación y esa actitud para solucionar problemas que tienen los paraguayos. Es un apunte final y un comentario que quizás la academia tiene que trabajar mucho más en ese tema, en la formación del recurso humano paraguayo, mejorarlo, porque es bueno. Bueno, muchísimas gracias, señor Fernando Quijano, director del diario La República de Colombia, por el tiempo que nos brindó esta excelente visión respecto a la economía mundial, economía paraguaya también, y esperamos tenerlo pronto nuevamente por las pantallas de 5 Días TV. Con mucho gusto, muchas gracias y obviamente varias veces nos tenemos que encontrar para analizar la problemática de la región y la problemática económica mundial. Muchas gracias por la invitación. Profesor, los agradecidos somos nosotros. Será hasta una próxima. Un saludo de Asunción, que va justamente a su país, a través suyo para todos los que le acompañan también en ese emprendimiento tan interesante que es el periódico. Nosotros nos vamos, José. Nos encontramos de vuelta el lunes a partir de las 10 en otro foro empresarial, deseándoles a todos que tengan un excelente fin de semana. Y por supuesto a las 12 nos encontramos nosotros con el informativo central. Como siempre, los mejores deseos, que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.